Caracas TV Internacional y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por la interlocutora y sus invitados. Bueno, estamos en Políticamente Hablando, un programa que se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Nos pueden seguir en vivo en este momento por YouTube, Caracas TV Internacional. Ahí pueden consultar, escribir preguntas que ya hemos recibido desde que anunciamos apenas hace 3 horas que el doctor Andrés Mesgravi iba a estar con nosotros en una proposición distinta. Y lo más que me ha asombrado de todo esto es que ha sido una respuesta espectacular. Más de 10.000 personas han interactuado con este flyer y vamos a ver qué nos tiene que decir el doctor, que le vamos a dar la bienvenida. Lo tienen allí en pantalla, lo estoy viendo ahora mismo por Políticamente Hablando. Él está en Estados Unidos y por supuesto vamos a conversar con él. Doctor, buenos días, bienvenido a mi programa y gracias por aceptar de un momento para otro esta entrevista que me ha causado... todo el mundo está muy asombrado y llego a la conclusión de que tenemos todos una necesidad de una tercera vía y qué mejor que una asamblea nacional, una asamblea de ciudadanos organizada. ¿Cómo está? Y bienvenido al programa. Buenos días, Carmen Cecilia. Muchísimas gracias por esta invitación. Este es un honor estar en tu programa y poder, pues, discutir y Ahí. profundizar en estas ideas. Tenemos un problema con el audio, un minuto, doctor, que no lo escucho. Un momento. Bájalo. Ok, ahora sí lo escuché. Me decía, doctor, que no lo escuché y disculpe. Muchas gracias por tu cordial invitación. Es un placer estar en tu programa y tener la oportunidad de explicar un poco más a fondo esta idea que está promoviendo la sociedad civil venezolana. Qué bueno. Vamos a empezar por el principio. Yo quiero decirle a mi gente quién es un poquito, quién es usted, ¿verdad? Porque mucha gente, usted tiene, imagínense, a usted lo siguen 24.315. Usted es abogado venezolano, profesor de pre y posgrado de resolución de conflictos de la UCAP. Doctor, a ver,
Nosotros durante los últimos 20 años, el pueblo venezolano ha buscado de mil y una forma una salida. Eso le ha costado al pueblo venezolano estudiantes muertos, eso le ha costado al pueblo venezolano destruir lo que para nosotros era una columna vertebral, que era el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Hemos hecho de todo, sin embargo, contrario a los pensamientos de muchos, todavía esta caterva de delincuentes dirigida por el colombiano Nicolás Maduro Moro está en Miraflores. Ahora viene usted con una propuesta nueva, fresca, diferente, apegada a derecho. Cuéntele un poco a este pueblo que lo está escuchando en 3 plataformas, y lo quiero decir públicamente. La plataforma europea está encendida, la plataforma de Centroamérica y el resto de los países tenemos una conexión extraordinaria. Doctor. Muchas gracias, Carmen Cecilia. Mira, desde hace mucho tiempo era un clamor de la nación venezolana el poder organizar a la sociedad civil, pero desde hace tiempo también se viene diciendo en tono un poco jocoso de que cómo se come eso de organizar a la sociedad civil o cómo se puede organizar la sociedad civil, y se planteaba algo entonces como si fuese utópico organizar a la sociedad civil. De allí que estos lineamientos que hemos circulado pues han causado probablemente mucho ruido y mucha tensión de la misma sociedad civil, que desde hace tiempo busca la forma de articularse porque siente que su vocería en cabeza pues del G4 y del gobierno interino pues ha silenciado su verdadero mensaje. Yo creo que la gran mayoría de los venezolanos, el mensaje que quiere difundir al mundo es el que necesitamos asistencia militar justamente para poder combatir a todos esos elementos criminales y delictivos que tú muy bien has explicado al comienzo del programa. Y esa vocería, pues esa voz de la sociedad civil venezolana no ha sido transmitida al resto del mundo. Pareciera que el resto del mundo lo que escucha es que los venezolanos quieren unas elecciones libres, y en eso pues la comunidad se ha centrado para apoyar a Venezuela supuestamente a conseguir unas elecciones libres. Tú has mencionado que muy probablemente de darse esas elecciones ganarían nuevamente estos individuos pertenecientes a este conglomerado criminal, pero yo voy aún más allá. Yo he dicho que aun cuando se logre, y sabemos que eso es casi imposible, realizar unas elecciones verdaderamente libres y transparentes, y aun cuando ganara algún candidato verdaderamente honesto, aún así, Carmen Cecilia, aún así sería inocuo, sería inútil e ineficaz ese proceso electoral. ¿Por qué? Porque la clave está en el monopolio de la fuerza. Si la Fuerza Armada dejó de existir, fue desmantelada y fue convertida en una organización delictiva que se une a ese conglomerado criminal para soportarlo, entonces no importa el proceso electoral que se realice, porque un presidente que no tiene el poder de las armas, que no tiene el poder coactivo para ejecutar sus decisiones, pues simplemente no puede ejercer el poder. Entonces, transitar la ruta electoral, aunque se dé el escenario ideal, que sabemos que no se va a dar, aún dándose ese escenario ideal, esas elecciones serían ineficaces y habríamos perdido un año para estar en el mismo sitio en que estamos hoy, donde supuestamente hay un presidente legítimo reconocido por los principales países del planeta, pero que no puede ejercer el poder. Entonces el mensaje que se te tiene que transmitir, promocionar, justificar ante el mundo y negociar con los principales países más afectados en este continente de esta, vamos a decir, de esta crisis causada por este conglomerado criminal, es el de la asistencia militar. Se activó el TIAR, ahí nosotros hace un año, te cuento un poco de mi historia, yo tenía por 10 años Twitter y nada más lo utilizaba para leer, no para escribir. Decidí escribir en el 2019, arranqué pues mi cuenta de Twitter con 43 seguidores para hablar del TIAR, porque consideraba que esa era la vía, vamos a decir, desde el derecho, prevista en el derecho internacional para alcanzar la asistencia militar. Pero después de mucha presión, los ciudadanos
de la sociedad civil venezolana, entre ellos pues el profesor Pablo Aure, Miguel Truzman y tanta otra gente que se sumó a esta iniciativa. Y ante los recursos que presentamos también al Tribunal Supremo Legítimo en el exterior, pues se logró aprobar el TIAR, pero no se ha pedido hasta ahora el uso de la fuerza que está previsto en el artículo 8 del tratado. De allí que es necesario crear esta vocería en su base auténtica, en la fuente original de la soberanía que reside en la nación, para que sea la propia nación venezolana, a través de la sociedad civil independiente organizada, la que transmita al mundo el verdadero mensaje que se quiere transmitir. Pero nosotros hemos tenido en varias oportunidades aquí a la doctora Rosa Blanca Mármol de León, que usted por supuesto debe conocer, y ella ha formulado el plebiscito, que definitivamente no está manejado por el Consejo Nacional Electoral, sino que es el mismo proceso que se repitió el 16 de julio. Los resultados del 16 de julio, por supuesto, la caterva de delincuentes alojados en Miraflores se lo pasó por el Arco del Triunfo. Eso lo podemos entender, pero quedó establecido que había un grupo que hacía la diferencia. ¿Usted no cree que esta es la vía realmente que deberíamos de tomar antes de nombrar una asamblea de ciudadanos? O sea, no estoy en contra de esa propuesta, pero sinceramente pienso que hay que ir mucho más allá. Un plebiscito simplemente para decir internamente que necesitamos ayuda internacional es necesario, pero manifiestamente insuficiente. ¿Por qué? Porque también hay que, como decía anteriormente, promocionar, justificar y subrayo una palabra, negociar la ayuda internacional o la ayuda militar internacional. El presidente Trump, que es la persona clave para poner en movimiento esta asistencia militar y la conformación de una coalición militar, ha dicho, tanto antes de su campaña inicial como en varias oportunidades luego de ser electo presidente de los Estados Unidos, que él no deseaba que Estados Unidos siguiera siendo el policía del mundo, pagando los costos de las intervenciones que realizan en cualquier parte del mundo y luego ser criticados de invasores. Entonces, él dijo que a partir de ahora, quien requiera la ayuda de los Estados Unidos debe pagar por ella. Entonces, eso es un interés manifestado por el presidente de la principal potencia y de nuestro principal aliado que tiene que ser satisfecho. No podemos sentarnos cruzados de brazos a esperar que al señor Trump se le ocurra realizar la intervención, porque él también tiene una agenda personal, él también tiene intereses personales legítimos, como es la de su reelección en noviembre, y entonces si no se le dan los incentivos necesarios, si no se satisface esas inquietudes que él ha expresado o esos intereses que él ha expresado, difícilmente podremos recibir esa asistencia militar en el momento que la necesitamos, que es ya. Entonces, es quedarnos a esperar hasta que cuadremos con la agenda personal del señor Trump, me parece que es dejar morir no cientos de venezolanos, sino miles de venezolanos. Por eso, el movimiento civil debe organizarse y debe llegar y presionar en todas las instancias, en todos los rincones del planeta, para que esa negociación de la asistencia militar se dé. Y no solamente se reparta la cuenta entre Venezuela y Estados Unidos, sino entre todos los países que están involucrados en esta situación. Porque no olvidemos que, por ejemplo, el ELN o las FARC son colombianas, no son venezolanas. Entonces, Colombia también tiene una cuota de responsabilidad y también de interés en solucionar este conflicto, porque el principal éxodo de venezolanos están marchando hacia Colombia. Entonces, cada vez el problema para Colombia es mayor, pero también debe entonces participar en la distribución equitativa de los costos de esa intervención. Lo mismo cabe decir para Brasil. Entonces, cuando va sumando los países que están afectados por esta situación y que son también de alguna manera corresponsables o interesados en la solución, entonces podemos ver que se puede producir una bola de nieve y donde varios países entonces del hemisferio americano podrían conjuntamente prestar la asistencia que necesita Venezuela para eliminar este conglomerado criminal y terrorista. Para ello, entonces, es necesaria la organización de la sociedad civil y para ello hemos presentado esos lineamientos de cómo
se puede organizar, porque también, Carmen Cecilia, y perdona que te interrumpa y ya con esto termino, se han creado falsos mitos en la conformación de la organización civil venezolana. Se piensa que se deben cumplir con unas cuestiones formalistas cuando lo importante es que la sociedad civil se interconecte y pueda actuar coordinadamente. Usted es abogado y yo también. Y le voy a hacer las siguientes acotaciones. Nosotros tenemos un presidente interino socialista que se llama Juan Guaidó. También tenemos una Asamblea Nacional elegida por el pueblo en el 2015. Estas dos figuras políticas, entre comillas, democráticas, por ejemplo, Juan Guaidó, que es el presidente interino, nunca ha pedido ayuda militar. Lo dijo hace unos meses Marco Rubio cuando se le preguntó que por qué Estados Unidos no accionaba. Y él respondió, el presidente Venezuela no ha pedido ayuda militar a los Estados Unidos. Número uno. Número dos. La Asamblea Nacional, basada en la Constitución que actualmente está vigente, en su artículo 187, ordinal 11, también lo prevé, pero sin embargo, en el año en que estuvo el presidente socialista Guaidó frente a la Asamblea Nacional como presidente interino y como presidente de la Asamblea, jamás permitió discutir ni siquiera el punto. Me consta que la fracción 16 de julio en muchas oportunidades intentó imponer el punto y no lo dejaron. Ahora, dicho esto, si nosotros tenemos representantes a nivel internacional, ¿cómo vamos a hacer la asociación civil, que es el pueblo, ¿verdad? Que lo eligieron de una forma u otra ambos organismos? ¿Cómo nos vamos a imponer si la vocería nada más escucha en el lado de Guaidó? Inclusive, Alberto News hizo un tuit que dice, solamente el presidente Trump oirá a los enviados de Guaidó. ¿Cómo podemos tumbar todos esos muros al mismo tiempo en un solo golpe certero, doctor? Cuénteme. Sí, mira, justamente tú has mencionado, vamos a decir, el núcleo del problema, ¿no? Y entendemos que si dividimos este problema, ¿por qué no se está solicitando al mundo la asistencia militar? Pues tú vas a encontrar que pueda responder quizás a dos o tres factores. El primero de ellos es, bueno, sencillamente no se cree en esa solución, se quiere ser protagonista de esa solución, se quiere cohabitar con estos criminales y piensan que esa solución puede ser la menos traumática, especialmente para estas personas que la promueven. En segundo lugar, pues están los que la quisieran, pero no se atreven a pedirla porque se encuentran en Venezuela y si la piden contundentemente, pues podrían ser objeto inmediatamente de encarcelación. Yo, como te dije, me inicié en este tema pues en el 2019 y por estar promocionando la vía del TIAR, pues en septiembre del año pasado fui objeto de la apertura de un expediente por parte del SEBIN y allanaron mis oficinas en Caracas, que yo a pesar de residir en los Estados Unidos, viajaba con mucha frecuencia a Venezuela. Ya no lo puedo hacer. Entonces, después tienes un tercer grupo que obviamente, no sé si probablemente sean los mayoritarios, que son objetos, vamos a decirlo claramente, de sobornos por parte del régimen. Y no solamente sobornos positivos en el sentido de remuneración o promesa de remuneración económica, sino también objeto de amenazas que si no cumples con lo que estás aceptando, pues obviamente tú o tu familia serán objeto de serias consecuencias. Por eso que una de las primeras cosas que hemos sugerido en la conformación de esta organización de la sociedad civil es que a pesar de que la lucha va a seguir en cabeza de los ciudadanos, no de un pequeño comité, este comité que simplemente va a coordinar, a entrelazar, interconectar a los ciudadanos y dar las directrices y coordinar estas directrices para un más efectivo desempeño, debe preferiblemente residir en el extranjero, para que estos personajes entonces no tengan el temor de ser encarcelados por el régimen. Y también he dicho que el mito que ha impedido a algunos visualizar la organización civil independiente
es porque parten de la premisa que se debe cumplir con ciertos parámetros legales para que tenga un blindaje, vamos a decir, jurídico. Y yo pienso que aquí lo jurídico, a pesar de que tú y yo somos abogados, aquí lo jurídico es secundario, no es lo principal. Aquí lo principal es el apoyo que le va a dar la ciudadanía a esta organización. Podemos tener el mejor blindaje jurídico, hacer unas elecciones, vamos a decir, primarias para elegir a estos personajes que van a dirigir esta campaña o este movimiento, pero si no, la gente no responde a esos llamados, pues de nada vale ese blindaje legal. Por el contrario, si hacemos algo más pragmático, pero expedito y con las formalidades que podamos tener al alcance, como las redes, probablemente muchos van a criticar de que no se cumplió con tal o cual requisito de una verdadera asamblea de ciudadanos o de un verdadero proceso electoral, pero sabemos que un verdadero proceso electoral es imposible de realizar por lo menos en mucho tiempo. Nada más reconstruir el registro electoral pues va a tomar muchísimo tiempo. Entonces tenemos que ser pragmáticos y contar con las herramientas que tenemos al alcance de la mano. Y la legitimación de este movimiento no lo va a dar las 5 personas que conformen el consejo directivo. Lo va a dar cuando este consejo directivo convoque, por ejemplo, una manifestación al frente de la Casa Blanca para pedir asistencia militar, pues no es lo mismo que acudan 5 personas a que acudan 2.000 o 20.000. Lo mismo si se piden otros actos, por ejemplo, enviar cartas postales a diferentes embajadas, y no es lo mismo que esas embajadas reciban 100 cartas a que reciban 100.000 cartas. Entonces, cuando tú ves que realmente el movimiento responde al llamado de estas directrices, ahí es entonces donde reside la legitimación. Y allí es entonces donde estos voceros de la Casa Blanca o de cualquier otro país reconocerán a la verdadera soberanía que reside en la nación venezolana y no en unos actores políticos. Doctor, ¿usted se da cuenta que esto es una salida paralela al reconocimiento de Juan Guaidó a nivel internacional? Y mi pregunta para usted es, ¿usted reconoce al presidente socialista Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela? Mira, jurídicamente no hay duda de que lo es, ¿ok? No, nos puede disgustar que él sea el presidente encargado, nos puede disgustar su ideología política, pero jurídicamente es el presidente encargado. Eso no, para mí no hay duda de ello. Ahora, ¿qué hacer cuando un funcionario, específicamente un diputado, que por la propia constitución que está en vigencia, obliga a estos funcionarios a escuchar las opiniones y recomendaciones de los ciudadanos y le da la espalda? Pues ahí es donde queda en manos de la ciudadanía no solamente expresarse con contundencia, sino también está prevista la desobediencia civil a estas autoridades que le dan la espalda a la ciudadanía. Entonces, si se va a insistir en la ruta electoral, pues la ciudadanía no solamente tiene la posibilidad de abstenerse y no asistir a las votaciones. Yo creo que hay que dar un paso más y organizarse para una masiva desobediencia civil, que no solamente es un acto o una marcha, sino son un conjunto de actos destinados a la suspensión de esa ruta, a la suspensión de esas elecciones, para retomar la ruta acordada por todos y también por la comunidad internacional, de que primero era el cese de la usurpación, después el gobierno de transición y por último elecciones libres. No te oigo, Ana. No. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí te escucho. Ok, perfecto. Le voy a poner, mi director le va a poner a un lado de la pantalla la propuesta de organización de la sociedad civil para lograr el cese de la usurpación. ¿Me escucha? Ok, pero yo no lo escucho a él. ¿Me Ahí escuchas ahora? leyendo Asamblea de Ciudadanos, máxima autoridad, Consejo Directivo, 5 miembros de la sociedad civil. De un lado está el Comité de Supervisión y Validación de Organización Ciudadano. Abajo del Consejo Directivo está el Consejo Consultivo, Comité de Expertos en 6 áreas, que son
Relaciones exteriores, política y estrategia, información de red y redes sociales, seguridad y defensa, ciudadanía y la parte legal. Están, por favor, vean bien lo que estamos colocando allí para poderlo conversar como última parte de esta increíble entrevista donde hemos visto finalmente que un grupo de venezolanos está haciendo algo apegado a derecho y por supuesto que es una solución diferente a la que propone el presidente socialista Guaidó. Señor director, doctor, ¿nos puedes explicar por favor lo que acabamos de ver en pantalla? Sí, muchas gracias, Carmen Cecilia, por darme esta oportunidad. En primer lugar, como tú señalabas, está la Asamblea de Ciudadanos. Entonces, esa es la máxima autoridad de esta organización que pretende pues articular a todos los ciudadanos que comulgan con la idea del cese de la usurpación y la asistencia militar. Entonces, es importante aclarar que no es que se va a trasladar la lucha de toda la ciudadanía a un minúsculo grupo de ciudadanos, de 5 ciudadanos del Consejo Directivo. No, el Consejo Directivo simplemente va a ayudar a interconectar, sobre todo por las vías de las redes, a los ciudadanos, para que los ciudadanos puedan desplegar su lucha de manera más efectiva y coordinada y organizada. Entonces, eso es muy importante aclararlo porque muchos creen que se van a nombrar a 5 superhéroes que son los que van a dar la cara ante el mundo y le van a quitar el liderazgo al presidente Guaidó. No, eso no es así. Es todo lo contrario. Es la ciudadanía la que va a realizar la lucha y simplemente miembros de este consejo directivo simplemente van a coordinar e interconectar a la ciudadanía. Es importante también, y esto es una aspiración que tenemos, que los miembros que conformen este consejo directivo sean ciudadanos genuinamente de la sociedad civil y que no tengan ningún tipo de militancia política, que no pertenezcan pues a ningún partido político. No es que estamos en contra de todos los partidos políticos, porque como bien señalabas tú, la fracción 16 de julio pues ha dado un ejemplo de lo que deben ser los verdaderos diputados, pero sí creemos que en el proceso de gestación de esta organización civil pues debe ser pura, no debe estar inmiscuido ningún partido político, sin perjuicio de que más adelante se unan esfuerzos en diferentes actividades de manifestaciones o para conseguir un fin específico. Entonces, dicho esto del consejo, o estas aclaratorias respecto al consejo directivo, vamos al consejo consultivo. El consejo consultivo lo visualizamos como un grupo de comités, ¿okay?, que van a estar presididos por un presidente que va a ser electo también por la ciudadanía, y cada uno de estos presidentes en esas distintas áreas que tú mencionaste pues va a conformar su propio comité sin ningún tipo de limitación de número de personas de ese comité, sino que ese propio presidente pues va, bien sea para relaciones exteriores, bien sea para temas de estrategia o política o comunicacional o ciudadana o legal o de seguridad y defensa militar, que hay que, por supuesto, articular todas estas cuestiones militares con la comunidad internacional. Pero sí somos bien enfáticos que mientras los miembros del consejo directivo no pertenezcan a ningún tipo de partido político, los miembros del consejo consultivo pudieran ser, sí, personas que hayan tenido algún cargo público en el pasado o alguna militancia en el pasado política, pero ellos van a estar, vamos a decir, del lado del consejo consultivo y no tomando las decisiones estratégicas del movimiento civil. Por último, pues, en primer lugar, pues la idea es, como dije, que este consejo directivo se interconecte con toda la sociedad. Yo puse un ejemplo que a algunos no les gusta porque el tema de las arañas genera mucha repugnancia a algunas personas y hasta fobia, pero yo visualicé esta idea imaginándome justamente una tela de araña, donde el centro de esa tela es el consejo directivo, y donde cada hilo que parte de ese centro, pues una interconexión con un grupo ciudadano, que cada grupo se va a ir conformando con personas que sean de la estricta confianza de cada grupo. Entonces, los grupos van a estar conformados por personas de su entera confianza que se van a ir interconectando hasta llegar o hasta expandir esa red
por toda la nación venezolana. Y de manera inmediata, pues podrían coordinarse las actuaciones, no solamente en Venezuela, sino también en el exterior. No olvidemos que hay una diáspora actualmente de casi 5 millones de personas. Esto es una idea relativamente nueva y usted está hablando desde el minuto número uno de un grupo de personas. Eso significa que hay nombres. Podemos saber algunos nombres de los cuales son pioneros en esta idea para que la gente se haga una idea. ¿Quiénes los están acompañando? Mira, realmente, Carmen Cecilia, esto es algo que nace de la verdadera sociedad civil. Habemos un grupo de personas que no nos conocemos en persona, sino a través de las redes, sobre todo cuando comenzó este movimiento de impulso del TIAR, que hemos trabajado pues impulsando estas iniciativas. Y hoy en día podríamos decir que tenemos una amistad o una relación estrecha, pero a pesar de que jamás nos hemos visto las caras físicamente. Entonces, por ejemplo, una de las personas que ha estado pues apoyando todas estas iniciativas desde el principio es el ingeniero Miguel Truzman, que es uno de la persona que elaboró esa gráfica que tú estabas mostrando hace unos minutos. Pero hay una cantidad importante de ciudadanos, no me gustaría hacer una lista porque se me van a olvidar algunas personas, pero sí hay muchas personas colaborando de manera totalmente voluntaria y otras que están viendo la idea, que se están sumando pues a ofrecer espontáneamente su ayuda. Ahora, para poner en movimiento esto, nos hemos puesto en contacto para el primer paso, vamos a decir, organizar este proceso de primarias o de elección de este consejo directivo y del consejo consultivo. Hemos pedido el asesoramiento de dos personas vinculadas a los temas electorales, como son la doctora Ana Mercedes Díaz, que su nombre pues surgió del intercambio de ideas entre los ciudadanos por las redes. No la conocía yo a ella antes. Y está también la doctora Adriana Vigilanza, que tampoco yo la conocía antes mucho antes de plasmar estos lineamientos. Entonces nos acercamos a ella con el fin de que nos orientaran cómo podía realizarse este proceso, sabiendo que no vamos a poder realizar un verdadero proceso electoral porque para simplemente depurar el registro electoral o tener unas elecciones donde la gente pueda ir y depositar su voto en una caja, pues sin la presencia de colectivos o sin las amenazas del régimen de que se va a apoderar de esas listas y va a encarcelar a los ciudadanos, pues tenemos que dejar a un lado la idea del proceso electoral formal e irnos a una idea más pragmática como es una encuesta o un tipo de manifestación de opinión a través de las redes. Muchos nos dicen, bueno, pero es que, ¿cómo sabes tú que el que va a votar por la plancha preferida es venezolano o es de otra nacionalidad? Olvidan quienes hacen esta crítica que para luchar contra una tiranía, para luchar contra un conglomerado criminal y terrorista, no se requiere solo tener la nacionalidad venezolana. Cualquier ciudadano, aunque no sea venezolano, que quiera luchar contra una tiranía, que quiera luchar contra un conglomerado criminal y terrorista que usurpa el poder en Venezuela, pues bienvenido sea. Eso no delegitima para nada el movimiento. Nuestra lucha libertaria en Venezuela, cuando recuperamos la independencia, pues contó con la ayuda extranjera. Entonces, de manera que eso no es un impedimento, al contrario, quienes quieran apoyarnos independientemente de su nacionalidad, bienvenidos sean. Yo creo que lo más importante que hemos conversado hoy, y me encanta que haya sido políticamente hablando, y usted que aceptó esta invitación, primero ver increíblemente la necesidad del venezolano de una tercera vía organizada, que no esté óptima, que le falten detalles, que se pueden conversar y por supuesto llegar a un final exitoso para la fórmula,
Eso es lo importante. Lo importante es que hay una tercera vía. Lo importante es que hay una visión de esa tercera vía organizada y que está representado por personas como usted que tienen un respaldo, no solamente a nivel nacional e internacional. Los nombres de las dos abogadas que usted acaba de nombrar son muy conocidas a nivel internacional y especialistas en derecho electoral. Eso da efectivamente confianza. Y no me queda otra cosa sino que ofrecerle esta ventana, esta esquinita democrática, doctor, cada vez que usted necesite hablar de esta Asamblea de Ciudadanos, que yo particularmente, conociendo lo que he escuchado y leyendo diferentes personas que me han escrito, estoy de acuerdo porque usted le ha dado un nombre. Y tenemos que hacerlo de la manera más rápida posible porque la vida de los venezolanos se cuentan por minutos en Venezuela. Tenemos que hacer la diferencia y tenemos que lograr tocar de una manera contundente las puertas de la Casa Blanca para que se den cuenta que hay otros venezolanos que pensamos diferente, aunque no seamos ni presidentes interinos, ni pertenezcamos a una Asamblea Nacional corrupta y mucho menos a la caterva de delincuentes que está alojado en Miraflores. Quiero agradecerle nuevamente y por supuesto felicitarlo por la avalancha de gente que ha venido a este programa y que reaccionó frente a la propuesta de esta Asamblea de Ciudadanos. Muchas gracias más bien a ti, Carmen Cecilia, por esta oportunidad y de paso felicitaciones en tu día, al Día de la Mujer. Muchísimas Muchas gracias. gracias por ese aplauso. Ese aplauso es para usted por lo que está diciendo, porque somos las mujeres, mi querido doctor, las que vamos a cambiar el mundo, incluyendo a Venezuela. Muchas gracias, buenos días. Espero que no sea la última vez, venga otra vez. Vamos a tratar de comunicarnos con el geólogo Miguel Trushman para que nos explique más sobre este organigrama, cuál es la impresión y vamos a ir moviendo esta gesta libertaria que por primera vez, y quiero decírselo internacionalmente, por primera vez escucho una idea que conforma y expresa lo que millones de venezolanos quieren. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Por primera vez he escuchado una idea que me motiva, que me llena el alma, porque tenemos que ser los venezolanos, en representación de nuestro pueblo, lo que tomamos un paso adelante y le digamos a los americanos que escuchan y que han ayudado enormemente a los venezolanos. Esta es la vía y nosotros podemos pagar, tenemos cómo pagar y vamos a pagar. Doctor, buenos días. Muchísimas gracias, Carmen Cecilia. A usted, muchas gracias. Señores, políticamente hablando, de lujo con el doctor Andrés Mesgrave. Miren lo que son las redes. Él dijo algo interesantísimo. No los conocen, no se conocen, pero conocen las trayectorias de las personas que pueden conformar este organigrama, las personas, los venezolanos que pueden conformar la diferencia, los que van a tocar duro, los que van a gritar viva Venezuela libre, en la cual yo me sumo. Y una vez más, políticamente hablando, se llena de orgullo de presentar venezolanos con ideas contundentes, constructivas, hechas por nosotros mismos y apoyadas por una comunidad internacional que sabrá de esta idea. Muchas gracias. Buenos domingos, que lo disfruten con su familia, que Dios los bendiga y por favor la entrevista va a estar colgada en pocos minutos en YouTube, Caracas TV Internacional y por las redes de Twitter, Periscope, Instagram y Facebook, @Caracas TV 04. Esta información depende de ustedes, que llegue a todos los venezolanos que estamos afuera, que somos más de 5 millones de venezolanos implorando a diferentes países que nos atiendan, que nos den un huequito de este tamaño para estar cuando nosotros tenemos 912.000 kilómetros cuadrados para estar. Nacimos en una tierra libre
y en una tierra rica. Nacimos en una tierra hermosa. Tenemos de todo, frío, calor, oro, diamantes, petróleo. Lo que tenemos es una caterva de delincuentes alojadas en Miraflores que la Asamblea Nacional insiste en mantenerlos allí. Ángel Medina, de verdad eres un desastre. No puedo terminar mi programa de hoy sin decírtelo. El pueblo venezolano no quiere elecciones, solo quieres tú y tu banco. Pero los venezolanos de verdad, lo que queremos solucionar el problema de raíz, lo que queremos es una intervención militar que arrase con esa caterva de delincuentes que se encuentra en Miraflores y sus ecuaces. Señores, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana lunes a las 8 de la noche por Políticamente Hablando.